gosh, I'm gonna, oh. Okay, we're gonna go ahead and get started. So welcome back to all of our ESAT scholars in grades 10 to 12. Hola, vamos a darle inicio a la junta. Bienvenidos estudiantes del 10, 11 y 12. Team, the G-chat, my notification is going off every time there's a message to the G-chat, FYI. Okay, great. So this is a little bit of a new format. It's called a webinar format. So in this format, presenters will speak and questions can be added using the Q&A or the chat function. So, este es un nuevo formato que estamos utilizando. Es como un webinar, un formato webinar donde solamente el presentador va a hablar. Las preguntas van a ser hechas por medio de la función de la cajita de chat o de la Q&A, que es preguntas y respuestas. The good thing is we will be recording the presentation, and we also can share the presentation as well as the log of questions and chats, so we can prepare follow-up communications for questions if needed, or call the main office anytime. Y lo bueno es de que vamos a estar grabando este webinario. También vamos a compartir la junta con ustedes y también la lista de preguntas y lo que se hace en el chat para poder dar seguimiento a las cosas que se pregunten acá, o también pueden llamar a la oficina principal. So here's our agenda for this afternoon. We'll start with welcome and introductions, reconnect to our core values, go over reopening priorities for Alliance and health and safety procedures. We'll talk about other school-wide policies and procedures, first day, first week, and an update on student activities and athletics, the parent calendar, and our partnership with LACC. So, esta es la agenda de hoy día. Primero vamos a dar inicio con la bienvenida y las introducciones. Luego vamos a reconectar con nuestros valores principales. Y luego vamos a hablar acerca de las prioridades de las escuelas Alliance para la reapertura. También vamos a hablar acerca de los procedimientos de salud y seguridad. También vamos a hablar de y procedimientos que corresponden a nuestra escuela. Vamos a hablar acerca del primer día, la primera semana, actividades de nuestros estudiantes, incluyendo los atletismo, acerca también del calendario de padres y eventos y el compañerismo que tenemos con el ACC. But first, some introductions. If I haven't met you yet, my name is Abigail Nunez. I'll be the executive director for ESAT this year, and I'll let some of our other team members introduce themselves, starting with our assistant principals. Hi, Para los everybody. que no me hayan conocido, yo soy la señora Abigail Núñez, yo soy la directora ejecutiva de ESAT y vamos a darle seguir con nuestro subdirector. Go ahead, Mr. Reina. Hi, everybody. I'm Mr. Reina, one of the two assistant principals over here at ESAT. Hola a todos. Soy subdirector de la escuela. Thank you. Hi, everyone. I'm Ms. Darchian. I'm the other assistant principal at ESAT. Sí, y yo soy Miss Tarkan y ella es la otra subdirectora de ESAT. We also have 3 other team members on the call whose names appear here. If you could introduce yourselves. Hi, everyone. Oh, I forgot. I'm sorry, Ms. Alfaro. Personal de nuestro equipo acá en la lista y nos vamos a ir introduciendo uno por uno. Hi, everyone. Thank you for joining us. My name is Patty Nunez. I'm the operations manager of our school. Soy la señora Núñez, la manejadora de operaciones de la escuela ESAT. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Hello, everybody. My name is Mr. Linesis, and I handle the technology support for ESAT High School. Yo soy el señor Lineses y yo estoy encargado de la tecnología aquí en la escuela ESAT.
My name is Estela Alfaro. I'm a parent engagement specialist, and I work directly with families to create that bridge between our families and our school and vice versa. Yo soy Estela Alfaro, yo soy la especialista de padres, trabajo directamente con las familias para crear ese puente de comunicación con ambos, la escuela, las familias y viceversa. Thank you. We have some other frequent contacts on this list with their email addresses, as well as our school phone number, which will be much easier this year to call the school. Y tenemos aquí en la lista, ¿verdad? Otros miembros de nuestro personal, junto con la información cómo contactarlas, que son personas que necesitamos contactar frecuentemente en ESAT. And we encourage you to stay connected this year, obviously through Parent Square. Ms. Alfaro can help with that. Please visit our website regularly and follow us on Instagram. Y, ¿verdad? Queremos estarnos conectados y que nos sigan. Vamos a pedirles que se registren a la plataforma Parent Square, que bajen la aplicación. Mrs. Alfaro les puede ayudar con esto. También que visiten regularmente nuestro sitio web, que está nombrado acá, y que nos sigan en Instagram. We will continue to rely on digital communications primarily this year, only doing quarterly mailers with report cards and essential documents. So, para este año vamos a continuar con las comunicaciones digitales y solamente vamos a mandar las cartas de reporte, ¿verdad? Cada 4 veces al año, y documentos que sean esencial para nuestra escuela. Before we move on, just want to remind you of our core values at ESAT. We value the whole person. We value diversity through equity and inclusion. We value a growth mindset. We value change agents in our local and global communities, and we value a passion for learning. Y antes de seguir con la junta, ¿verdad? Quiero que repasemos nuestros valores aquí en ESAT. Valoramos a toda la persona, valoramos la diversidad a través de la equidad y la inclusión, valoramos una mentalidad de crecimiento, valoramos a los agentes de cambio en nuestras comunidades locales y globales, valoramos la pasión por el aprendizaje. Okay, our next section is going to review health and safety policies and procedures for all Alliance schools. All of our staff have received or will have received 2 rounds of training by the first day of school, and basic policies and procedures will also be reviewed throughout the first week of school. A few of the policies will be specific to ESAT only, which will be noted. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la salud y los entrenamientos de seguridad para nuestros estudiantes y para las familias. Nuestra próxima sección va a repasar las pólizas de seguridad y salud para todas las lliance. Todo nuestro personal de la escuela va a haber recibido 2 rondas de entrenamiento para el primer día de escuela. Pólizas y procedimientos básicos también se van a ser repasados durante la primera semana de nuestra escuela, y algunas pólizas van a ser específicas a ESAT. Las notas. This is going to be a lot of information. I'm going to provide a high-level summary today. You will receive a copy of the presentation, and you've also been receiving email communications that summarize a lot of this information. So, esto es bastante información, so lo que yo voy a ofrecer es un alto nivel de resumen de toda la información. También van a recibir una presentación, también van a recibir correos electrónicos con este resumen de todas estas información que va a recibir. Right, let's get going. So, principles for decision-making in Alliance schools around reopening are the following: health and safety, scholar learning, scholar well-being, equity, communications and voice, and organizational sustainability. Los
Principios para hacer las decisiones son las siguientes: la salud y la seguridad, el aprendizaje de nuestros estudiantes, el bienestar de nuestros estudiantes, equidad, comunicación y voz, y sustentabilidad de la organización. So this chart shows the improvement of COVID-19 conditions since last winter. That the case rates have gone down substantially, the positivity rate has gone down, and this number is specific to the communities that our schools serve. ICU availability has gone up, and vaccine availability has gone up for everyone over age 12 and up. Y en esta tabla, ¿verdad? Podemos ver las mejoras que han habido durante, comparándolo, ¿verdad? Del invierno a ahorita. Podemos ver de que los casos de COVID han bajado, de que el número de casos positivos también han bajado. Estos son específicos números de las comunidades que nosotros servimos, ¿verdad? Hemos ido de 0 camas de cuidado intensivo a 629 camas. Y también, la accesibilidad para las vacunas para menores de 12 años para arriba. Given this information, we feel confident that we can best serve scholars in person, especially after last year's trauma and impact to learning, while also continuing to prioritize the safety of our school communities. Dados a estos números, ¿verdad? Nos sentimos con mucha confianza de la mejor manera para servir a nuestros estudiantes en persona, especialmente, ¿verdad? Dados lo que hemos vivido anteriormente. Go ahead. I forgot the second part. While continuing to prioritize the safety of our school. Mientras continuamos dándole prioridad a la seguridad. This is another chart that is showing the case rate for COVID in Los Angeles over time. And so at present, at the end of the chart, where we are right now, you can see that it's much, much lower than the spike, especially given access to vaccinations. Y lo que estamos viendo ahorita es otra tasa donde demuestra, ¿verdad? La tasa de los casos durante todo este tiempo. Al final podemos ver de que ha ido bajando y ahora que las vacunas son accesibles. New cases in LA County mostly involve unvaccinated individuals. So we know that the combination of health and safety protocols and vaccination are incredibly important. Nuevos casos hemos visto que se está dando más que todo en personas que no han estado vacunadas. Entonces podemos ver de que la seguridad y la salud y la vacuna son dos cosas importantes, ¿verdad? De mantener estos números bajos. And this is even in the context of the Delta variant. Y esto es igual, ¿verdad? Aún dándose con el variante de Delta. We had a very successful summer school experience with 0 on-site outbreaks, which is defined by at least 3 confirmed cases within a 14-day period. Y tuvimos una de verano, ¿verdad? Que podemos decir que fue muy triunfadora, ya que tuvimos 0 de estudiantes y personal que fueron afectados o que hubo un caso de COVID. Esto es basado en que tuvimos menos de 3 casos confirmados de COVID en un periodo de 14 días.
So we're able to keep schools open for in-person instruction, and very few cases were reported during summer school among our scholars and staff. So pudimos mantener nuestras escuelas abiertas. Muy pocos casos, ¿verdad?, de COVID fueron reportados dentro de nuestro personal y nuestros estudiantes. All right, so let's now take a look at this school year. Ahora vamos a ver el nuevo año escolar. The bell schedule, it would be a little small to look at here. It's been posted on our website and distributed to scholars. We also have copies available in the office. El horario de campana ha sido publicado en nuestro sitio web. Sería muy difícil verlo si lo ponemos aquí en esta presentación, pero también fue distribuido a nuestros estudiantes y hay más copias disponibles en la oficina. Here you see a list of the highlights, including school opening at 7:45 and classes starting at 8 daily, 3:45 p.m. dismissal 3 days a week, and 2:35 dismissal 2 days a week. Y acá puede ver una de las cosas que resaltan, ¿verdad?, que tenemos la entrada que va a ser a las 7:45 de la mañana. Las clases van a dar inicio a las 8 de la mañana. 3 días a la semana vamos a salir a las 3:45 y 2 días a la semana van a salir a las 2:35. We will be serving nutrition around 10 o'clock and lunch around 1 o'clock every day. It's very important that scholars eat every day, ideally breakfast and lunch. And what's best is they'll be able to, all scholars will be able to receive free meals this school year. Y vamos a hablar acerca de la nutrición, ¿verdad? Que todos nuestros estudiantes van a comer el desayuno como a las 10 de la mañana y el almuerzo a la 1 p.m. Es bien importante que nuestros estudiantes coman todos los días y que la escuela va a proveer almuerzos y desayunos gratis para todos. The meal hubs are now closed, and so it's important for scholars to take advantage of nutrition that is provided at school during the school day. Los centros de que nuestros estudiantes aprovechen la comida. Attendance this year, just a reminder, attendance is required for all students between the ages of 6 and 18 per California law. Scholars should come every day that they are feeling well. And if they are absent as per normal procedure, they should bring a note from their parent or guardian to the main office within 3 days explaining the reason. Dice de que la asistencia es bien importante para nuestros estudiantes de 6 a 18 años. Por la ley de California, los estudiantes deben de estar presentes en la escuela todos los días si se sienten bien. Si están ausentes, deben de traer una nota de sus padres. We're going to go into detail about COVID occurrences, but I'll mention here that if scholars come to school and are exhibiting COVID symptoms, they will take a rapid COVID test and be sent home for 2 days excused and be sent work to do while they are waiting the test results. Luego voy a hablar acerca, dice, con más detalles el procedimiento, ¿verdad? Sí, de COVID, pero dice de que si el estudiante exhibe síntomas de COVID, entonces en la escuela se le va a dar un examen rápido de COVID, se va a enviar a la casa 2 días excusado y con trabajo para que pueda hacer desde la casa. Scholars will not be penalized for completing that work from home. They will be able to turn it in, and the teachers will work with the scholars to get caught up when they return.
Y a los estudiantes no se les va a penalizar por completar trabajo desde casa. Los maestros van a trabajar con nuestros estudiantes para determinar el mejor procedimiento para ponerlos al día con sus trabajos. And just a reminder, a scholar is considered truant when they have 3 or more unexcused full day absences and chronically absent if they've missed 15 or more days. So this is important this year to ensure that every absence, whether it be COVID related or not, is excused with a note. Y un recordatorio dice de que el estudiante es considerado ausente cuando han estado 3 o que tienen 3 o más días de ausencia sin excusa. Un estudiante está ausente crónicamente cuando han perdido más de 15 o más días de escuela por cualquier razón. Y esto incluye ausencias con excusa y sin excusa. Even missing 1 or 2 days of school a month can lead scholars to fall seriously behind and are at risk of dropping out of school. So if there's anything that's preventing your child or scholars from you coming to school, let us know so we can try to help. Dice de que los estudiantes que están ausentes, ¿verdad? Que pierden 1 o 2 días cada mes, pueden retrasarse, ¿verdad? Seriamente y es más probable de que se terminen saliendo de la high school. Así que si su estudiante está teniendo dificultades para poder venir a la escuela, que por favor nos haga saber para poderlos apoyar. And so for this year, our scholar expectations are that they attend all classes on time every day, participate in our school uniform, dress code, and safety procedures, of course, engage in their learning, advocate for themselves when they need help. We're here to support you, and build community with others. Y estas son las expectativas de nuestros estudiantes, ¿verdad? La primera dice que tienen que asistir a tiempo todos los días, llegar a tiempo todos los días, deben de participar en los procedimientos de uniforme de escuela, el código de vestimenta y los procedimientos de seguridad. Deben de involucrarse en su aprendizaje, deben de abogar por sí mismos y cuando necesiten ayuda y que estamos aquí para ayudarlo. And build community with others. Y crear comunidad con los demás. Okay, we're going to pause here, Mr. Reina and Ms. Darkchin. If you could let me know if there are any trends in the questions that you don't think will be addressed later. Yeah, the one thing we just need to make sure to talk about at some point is just clarifying the bottoms, like the pants, jeans policy at some point. And then you're going to be covering more about COVID occurrence. And I think the other questions, people can look and be answered, and they're like more specific questions, and we've been answering them as we. Thank you very much. Yes. Excellent. Ahorita, ¿verdad? Le preguntó a Mr. Reina de que íbamos a hacer una pausa y que si él mira como un trend o algo como preguntas en común que no vamos a cubrir en la presentación, que nos hiciera saber. Y sí, dice que hay algunas y es acerca de clarificar la póliza de los pantalones de uniforme y un poquito más acerca de las ocurrencias de COVID, cómo se va a lidiar con eso. Al ratito va a seguir contestando. Anything to add, Ms. Darkchin? Anything to add? All right, well. Okay, let's move to some of our procedures. So this is just an overview of the facility preparations for reopening. Ok, so ahora vamos a movernos y vamos a hablar acerca de las preparaciones de facilidades antes de la reapertura. We are following all of the protocols required and recommended by the LA County of Public Health, including upgrading our ventilation systems, adding signage and setting up
classrooms appropriately, identifying an isolation room, and securing PPE. Okay, we're upgrading ventilation, signage, and what else? We have an installation room, and there was something in between that. Oh, PPE. okay. Ok, entonces dice de que nosotros estamos siguiendo todos los protocolos que están siendo dictados por el condado de Los Ángeles del Departamento de Salud Pública, incluyendo actualizando la ventilación, la rotulación, asegurando que tenemos todo el equipo de PPE, que son mascarillas, ¿verdad? Las y todo eso, incluyendo también creando o identificando un salón de aislamiento. These will be our disinfecting and cleaning protocols. Daily will include high-touch surfaces, all classrooms in use, and we will be using an electrostatic sprayer to thoroughly disinfect these spaces. Y estos son los protocolos, ¿verdad?, de limpieza y desinfectación. A diario se van a limpiar todas las áreas de alto, que son más tocadas, todas las superficies se van a limpiar y se van a desinfectar a diario. También se van a limpiar y desinfectar todos los salones de clases que hayan sido utilizados, y también hemos comprado una sprayadora electrostática para poder desinfectar todos los espacios en la escuela. In the event of a COVID occurrence on site, we will be cleaning all of the known areas of touch contact by that individual. En el evento de que haya una ocurrencia de un caso de COVID-19, vamos a estar limpiando todas las áreas que nosotros que hayamos conocido, que el individuo haya llegado en contacto. The personal protective equipment, or PPE, that will be available. We have on site 3 reusable face masks for each staff and scholar. And we also have plexiglass barriers where needed, face shields. Masks will be required at all times by all scholars and staff on campus, and when needed, it will be distributed on site for scholars and staff. Dice de que el equipo personal de protección que tenemos van a ser 3 mascarillas para nuestros estudiantes y personal, que va a ser distribuido cuando regresemos a la escuela. Todos los individuos en el sitio deben de usar mascarilla en situaciones de emergencia donde el personal o el estudiante que no pueda usar una mascarilla. Entonces hay protecciones adicionales como las barreras de plexiglass, las barreras de la cara, ¿verdad? Y distanciamiento adicional va a ser utilizado. Here are more health and safety protocols. Y aquí hay más protocolos de seguridad y salud. This is a reminder that no one safety protocol or procedure is 100% effective in preventing the spread of COVID. It's actually the act of layering as many protective measures as possible that creates the most success. Y esto es un recordatorio, dice, de que ninguna de estas capas de protección es 100% efectiva, que en realidad el acto de las diferentes capas es lo que va a hacer de que esto sea más eficaz. The white slices of cheese represent measures we have had in place since the spring, and the yellow slices of cheese represent new measures we've added for fall reopening. Las capitas blancas que mira en esta imagen son capas de protección que ya teníamos
cuando en la primavera. Las capitas amarillas son más capas de protección que se han agregado para este inicio del año escolar. Masks are required indoors and outdoors at all times, with the exception of meal times, which we'll discuss later. El uso de las mascarillas van a ser requeridas dentro y afuera en todo momento. Durante la hora de comida vamos a discutir eso más al rato. And of course, scholars are welcome to bring their own face masks any day. Of course, they need to be appropriate for school. Y por supuesto, dicen nuestros estudiantes, están bienvenidos a traer sus propias barreras de su cara mientras sean apropiados para la escuela. This is some tips about mask wearing and care. I think we're all pretty well versed. I'm not going to go over them in detail, but masks should have 2 or more layers of breathable fabric, and they should cover the nose and mouth. Sí, y estos son como unos tips, ¿verdad? De cómo utilizar la mascarilla apropiadamente, que creo que ya para este momento ya todos somos expertos, pero, ¿verdad? Lo básico es de que las mascarillas deben de tener por lo menos 2 capas de fábrica, de tela, ¿verdad? Y que la mascarilla debe de cubrir la nariz y la boca. Our distancing policy for this year will be 3 feet of distancing indoors, wherever possible. Indoors nutrition, so inside the cafeteria, 3 feet will be required. Outdoors, 3 feet of distancing where possible. And please refrain from any kind of physical touching. Okay. Y dice de que la póliza de distanciamiento va a ser de que si están dentro de los lugares, va a ser de 3 pies de distancia, va a ser requerida. Adentro, cuando estén desayunando o almorzando como en la cafetería, también se va a requerir un distanciamiento de 3 pies. Cuando estén afuera, dice, también se va a requerir los 3 pies donde sea posible y que por favor se abstengan a tocarse físicamente. This is a bit of a why behind the move to 3 feet. This is because the context in Los Angeles has improved. Public health and state guidance has shifted, actually for several months now, down to 3 feet. And we are prepared to leverage outdoor spaces whenever possible in order to allow for that distancing. Y este es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué esta póliza se ha ajustado? Y el uno dice por qué, es porque el contexto ha mejorado, ¿verdad? Drásticamente los casos han bajado, hay menos casos positivos, también porque han habido cambios o ajustes en el Departamento de Salud Pública y IASA del Estado. También dice de que los espacios de afuera pueden ser también utilizados de nuevas maneras y ajustados para permitir el distanciamiento fuera de clases. In shared spaces like hallways, the front office, or staff lounges, wearing a mask is required at all times. And in areas where there will be sustained contact of more than 15 minutes, 3 feet of distancing between scholars where possible, and 3 feet between staff is required where possible. En espacios compartidos como en los pasillos, en la oficina principal o en los espacios para el personal, dice de que utilizando una mascarilla en todos tiempos va a ser requerida en todos los espacios, en áreas que sean que haya contacto menos de 15 minutos, 3 pies de distanciamiento entre los estudiantes cuando sea posible y 3 pies de distanciamiento entre el personal requerido cuando sea posible. So in classrooms and common spaces, we are trying to limit occupancy where possible to allow for 3 feet of distancing.
And our hallways are marked in a single direction when possible, and include markings to ensure reminders around maintaining 3 feet of distance. Entonces dice de que la ocupancia en los salones y en los espacios comunes ha sido limitada para permitir el distanciamiento de los 3 pies entre los ocupantes, y en los pasillos se han puesto rotulamiento para donde ha sido posible para que solamente haya tráfico en una sola dirección. Now we'll talk about self-screening. All scholars and staff are expected to self-screen each day before coming to school. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se puede hacer un screening usted mismo. A todos el personal y los estudiantes se les va a pedir de que ellos se evalúen por sí mismos antes de llegar a la escuela. It starts by taking your temperature and asking, do I have a temperature above 100.4 degrees? Y esto empieza con tomarse la temperatura y preguntarse si mi temperatura es más alta de 100.4 grados. If yes, contact the school and COVID point of contact, Ms. Nunez, inform your doctor and get tested for COVID-19 and start isolation until test results are received. La respuesta a esa pregunta es sí. Entonces va a contactar al administrador o el punto de contacto de la escuela, que sería Ms. Núñez. Le va a informar a su doctor de cabecera y se va a hacer el examen de COVID-19 y va a empezar el aislamiento hasta que los resultados le lleguen de regreso. If the answer is no about the temperature, double check, am I experiencing any of the COVID-19 symptoms listed, or have I been in contact with anyone who has tested positive in the past 10 days? Si la respuesta es no, por favor, asegúrese a chequear de que si está teniendo cualquier otro síntoma que sea similar a los de COVID, o si ha estado en contacto con alguien que ha sido testeado positivamente de COVID-19 en los últimos 10 días en casa, en la escuela, o en cualquier otra parte. If the answer is no, you're ready to come to school. If the answer is yes, begin the process of contacting the school and your doctor, getting tested, and starting isolation. Y si su respuesta a esas dos preguntas, ¿verdad?, es no, entonces eso quiere decir que usted está listo, o su estudiante está listo a regresar a la escuela. Si la respuesta es que sí, entonces contactar al administrador de la escuela, a Ms. Núñez, a su doctor, se va a ir a tomar la prueba de COVID-19 y va a empezar a... Just to review, we will no longer be conducting temperature checks or screening for scholars and staff on site. It should be done at home. Vamos a estar haciendo los chequeos de temperatura ni de síntomas para estudiantes ni para el personal. Uno es responsable de hacerlo en la casa por sí mismo. In the classrooms, they are stocked with several materials, including sanitizer, wipes, paper and pencils, trash and recycling, and plexiglass or face shields in some classrooms. Salón de clase les hemos proveído los siguientes, las siguientes Kleenex, tenemos papel de reciclaje y de basura y para poder desechar los lápices. También tenemos las barreras de la casa, el plexiglass, que es ese como que es vidrio, dividido en uno de los. Okay, this is very important, our technology policy for this year. Scholars should keep all their personal belongings with them throughout the day
and refrain from sharing materials where possible. Es bien importante y es acerca de la póliza de comparación. Le está pidiendo que mantenga todo, pero no es como lápices, cuadernos, mantenga con ellos todo el tiempo y que no comparta regularmente a materiales donde está posible. Scholars have been issued Chromebooks or will be if they still need one. They should bring their Chromebook to school daily. Again, it will be taken back and forth between home and school daily. They should bring it daily charged and bring their charger with them as well. Antes se les ha dado un Chromebook, que es una computadora portátil para que lo utilicen en la casa. Ellos deben de traerla a la escuela, de la escuela a la casa, y también deben de traer su computador a diario. We will support device charging in classrooms where possible with charging stations, as well as have a loaner device program if a scholar's device is malfunctioning. Vamos a proveer con esto cuando sea posible, ¿verdad? Salones, los dispositivos sin principal cuando apoyo I had a feeling that was going to happen. I think we lost Ms. Alfaro. Ms. Nunez, would you be able to jump in and support? Yes. I'm going to go to the next slide. Oh, Ms. Nunez, can I say something about that too? Yes. Oh yeah, and then one thing we wanted to encourage our scholars to do is if they feel like it, if they want to personalize these laptops with stickers and all this, we're totally cool with that. And we just want you to make it your own device and take care of it. Obviously, if anything happens, I'm going to be the person to be helping you, and we will always have any technology in stock. Referente a las computadoras, explica el señor Lineses que si ustedes quieren personalizar las computadoras y ponerle como stickers o quieren agregar su nombre, pueden hacer eso, dice. O que si también, si por alguna razón se les olvida el cargador, vamos a tener disponibles en la oficina, o si tienen un problema, les podemos también cambiar la computadora en cualquier momento. For restrooms, we will comply with physical distancing procedures, both in the restroom, as well as if waiting for the restroom, maintaining a 3 feet distancing in the queue. And of course, even above and beyond using the restroom, frequent hand washing will be encouraged. Dice que referente al uso de los baños, vamos a estar cumpliendo con la distancia física, con las pólizas, y vamos a estar teniendo los estudiantes por lo menos 3 pies de distancia, lo cual si estudiantes tienen que esperar para entrar al baño, van a tener que hacer línea en 3 pies de distancia. Y dice que como cualquier otro momento, se tiene que frecuentar lavar las manos. Tenemos también hemos comprado 2 portátiles para lavarse las manos, las cuales están afuera, no necesariamente en el baño, los cuales tienen jabón, igual toallas para secarse las manos, si los estudiantes quieren lavarse las manos frecuentemente y no necesariamente entrar al baño. I was just telling them that we have the hand wash stations that we purchased, the mobile one, that will be placed outside if any students don't want to go to the restroom just to do that. Okay, Ms. Alfaro is back. So Ms. Nunez, maybe it would be helpful if you continue to attend to Spanish Q&A. Yes. Okay, thank you. Okay, Ms. Alfaro, I'm going to the next slide. Okay. Water fountain use. Internet. Go ahead. Yeah, water fountain use is now permitted on campus. We are working with our partners at LACC to turn the water fountains on. And of course, they will be cleaned regularly. Okay, vamos a continuar con el uso de las
de donde van a tomar agua los niños. Dice de que ya es permitido y my thing is covering, ok. Siendo seguido por protocolos de limpieza. Entonces todos los días esas fuentes de agua van a ser limpiadas. Okay, again, just recapping, we will have nutrition daily for 15 minutes and lunch daily for 30 minutes. We will use indoor and outdoor seating to facilitate social distancing. Masks can be removed while eating or drinking. Our first floor restrooms will be accessible. However, no scholars will be allowed in classrooms this year due to COVID procedures during nutrition and lunch. Aquí está, ¿verdad? Nada más como para repasar, el desayuno se les va a ser diario por 15 minutos, el almuerzo va a ser diario por 30 minutos, se va a ofrecer sillas afuera y adentro para poder facilitar el distanciamiento social. Las mascarillas pueden ser removidas mientras estemos comiendo o bebiendo. Los baños del primer piso van a estar siendo accesibles para nuestros estudiantes. Y debido a los protocolos de COVID, no se van a permitir que los estudiantes estén dentro de los salones durante este tiempo. Field trips will be permitted this year, but we will be double checking that they will allow for maintaining health and safety protocols. And regardless of where the trip is located or the duration, we will ask for social distancing, even indoors, and masking at all times. Se van a permitir los viajes escolares, ¿verdad? Si están siendo permitidos, pero vamos a asegurarnos de que todos los viajes sean aprobados y que el proceso de salud y seguridad sean seguidos durante el tiempo que participen. También se va a mantener la distancia de los 3 pies y también el uso de las mascarillas en todo el tiempo. Our visitor policy this year, we will allow visitors on site as long as they follow health and safety protocols. We will encourage remote participation where possible or the use of scheduling appointments. Dice de que la póliza de visitantes este año va a ser, los visitantes van a ser permitidos bajo la discreción, ¿verdad?, de la directora, mientras los visitantes observen los protocolos de salud y de seguridad. Los padres dice de que se les va a dar se van a tratar de animar de que continúen ciertos eventos virtual. I think that was what I was missing. Thank you. For PE this year, we will also enforce physical distancing and avoiding physical contact. Equipment will be sanitized regularly. Y para la educación física y los deportes y durante el recreo va a aplicar todavía el distanciamiento durante los deportes y el recreo. Se va a prevenir el contacto, ¿verdad? Tienen que no tener contacto como darse cincos, ¿verdad? Y que el equipo va a ser limpiado regularmente. Dismissal is considered relatively low risk because it's not long-term contact, but we will still encourage scholars to maintain 3 feet of distance where possible, and we will not allow group gathering or clustering, especially indoors after school. Póliza después de escuela, ¿verdad? Cuando ya estén saliendo los niños, dice de que es considerado de bajo riesgo, ya que va a ser por menos de, ese tiempo es por menos de 15 minutos, pero aún así se le va a pedir a los estudiantes que mantengan su distancia de los 3 pies cuando sea posible y no se va a desanimar el hecho de que estén reunidos en grupos o que se mantengan por mucho tiempo prolongado ahí.
Next is testing and occurrence management. Lo siguiente es los exámenes y el manejo de ocurrencias. Okay, we will continue to provide testing for staff and scholars who demonstrate symptoms while on site at no cost. Nosotros vamos a continuar proveyendo los exámenes de COVID-19 para el personal y estudiantes que demuestren síntomas mientras estén en nuestro plantel libre de costo. In addition, we'll implement regular asymptomatic testing for scholars and staff. Y en adición a eso, le vamos a implementar, dice, el examen para el personal y para los estudiantes que estén asintomáticos. A question is, will my scholar have to participate in asymptomatic testing even if they are vaccinated? Y la pregunta es, si mi estudiante va a tener que participar en los exámenes asintomáticos aún si ya está vacunado. The answer is no. For scholars and staff, if they are willing to show their vaccination card and it demonstrates they are fully vaccinated, they do not have to participate. Y la respuesta es no. Dice que si los estudiantes o el personal están dispuestos a mostrar su tarjeta que demuestre que ya están completamente vacunados, entonces no necesitan participar en estos exámenes asintomáticos. Alliance will not collect or store vaccination records right now. If a scholar does not have their card or a photo of it on hand, they will be tested. Scholars 12 years and older can provide their own consent or not provide consent and not be tested. Okay. Y dice de que si el estudiante en este tiempo alianza o la organización, ¿verdad?, no va a colectar ni guardar los récords de las vacunas. Si el estudiante no tiene una prueba de la vacunación, ya sea por medio de una foto o así físicamente, entonces se les va a hacer ese examen, ¿verdad?, de COVID-19. Los niños, los estudiantes de 12 años y mayor para arriba pueden proveer su propio consentimiento para ser examinados de acuerdo a la ley de California. This reviews testing policy details again, which I have already reviewed. I'll just ask if any questions are surfacing about some of these topics, please let me know to our team. Aquí hay más detalles acerca de la póliza del examen de COVID-19 que ya repasamos en la anterior. Nada más voy a preguntar de que si hay alguna otra pregunta alrededor de esto, que nos lo hagan. This is the testing method. It is self-administered. It is a nasal swab. Y este es el método de exámenes que vamos a hacer, ¿verdad? Es un examen que usted solito se lo administra y es por medio de un hisopo por la nariz. Results will be returned to the individual and the school within 48 hours. Los resultados van a ser regresados al individuo y a la escuela dentro de 48 horas. Ms. Darkchian or Mr. Reyna, are any questions that have not yet been answered surfacing? I think ones I'm seeing is just like school supplies. What is okay for school supplies? And then a bunch of questions about, are we still going to have to do our community service hours, even though it's like hard to do that type of thing in the situation with the COVID situation? Okay, I will address school supplies. I will hold a separate senior meeting and provide an update at a later time about community hours. The likelihood is no. Right. Ahorita las otras cosas que están saliendo del chat es acerca de la lista de útiles, ¿verdad? Y también acerca de las horas de comunidad. Entonces dice a la doctora Núñez de que ahorita va a hablar acerca de la lista de útiles y que va a tener una junta por separada junto con los seniors para explicar más acerca de las horas de servicio comunitario. Oops, I'm sorry.
We will have a designated isolation room where staff and scholars can safely quarantine if they become ill on campus during the school day. Y vamos a tener un cuarto específico de aislamiento donde el personal y los estudiantes van a poder seguros, ¿verdad? Esperar y aislarse si en el evento de la enfermedad o si algunos problemas médicos se desarrollan durante el día. We will definitely clean and disinfect after each use, as well as use medical grade masks in the isolation room. Y dice de que lo vamos a desinfectar, limpiar y desinfectar después de cada uso, y también vamos a usar mascarillas de grado médico que va a ser usado en este salón de aislamiento. At this time, I would like to ask if perhaps Ms. Darkchin, Mr. Reyna, and Patty, maybe John, if you would be able to jump over to the 9th grade webinar that's scheduled to start in 5 minutes. Si le pide a uno de los administradores, ¿verdad? De que si se puede ir al otro enlace de la junta del 9º grado que va a empezar en 5 minutos. Sure. Thank you, everybody. And we have 120 questions answered in the Q&A. So if you want to look through it, there's definitely some answers in there. Gracias a todos. Dice, tenemos 120 preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si gustan ir a verlas, dice que ahí van a encontrar las respuestas. And then, Abby, I did have a few questions that were difficult to answer in the chat because they were like more why questions. Okay, are they in the chat window or the Q&A? In the queue, but I noted them if you Thank want me you. to. Yeah, I will visit the Q&A with Ms. Okay. Alfaro. Thank you Okay. very much. Sí, hay algunas preguntas, dice que fueron difíciles de contestar porque son de por qué. Entonces las ha anotado y la doctora Núñez y yo vamos a ir a ver esa lista. Excuse me, Dr. Nunez, just to let you know, I also stated on there that those questions will be answered later in the presentation. So just so you know, those are also some of the ones that were pending. Thank you. All right, so this is another chart that shows if you are experiencing COVID symptoms. If you have symptoms and have not been fully vaccinated, or if you're fully vaccinated, but you are experiencing severe symptoms. Esta es otra tabla, ¿verdad? De qué pasa cuando tenemos síntomas de COVID-19. Aquí hay si tengo síntomas y estoy completamente vacunada, no estoy vacunado y tengo síntomas. If you're at home, do not come to school. If you're on site, request to go to the isolation room. And either way, get tested, notify the school, and notify your doctor. Sí, si está en la casa, no venga a la escuela. Si está en la escuela, pida irse al salón de aislamiento y vaya y hágase una prueba y contacte a su doctor. If you test and your result is positive, notify the school and get any information you need during your isolation. Sí, dice de que si el examen es positivo, por favor notifique a la escuela. What was the last sentence you said, Dr. Núñez? And ask any questions you have about continuing your work at school. Y háganos cualquier pregunta que tenga para poder, acerca de poder continuar haciendo el trabajo en la casa. We have a technical difficulty, John, that they're not allowing them to have 2 meetings open simultaneously. Do you have a recommendation? We can just create a regular meeting, and any 9th graders that do come in, we can have this presentation on that meeting and just do it like that. And yeah, that's the only recommendation I have right now. Estamos teniendo dificultades técnicas con la otra junta. Al parecer no podemos tener 2 juntas a la misma vez. Disculpen. Okay, well, we'll have to start late, the next meeting late. I'm gonna try to
I can send an update on Parent Square to let them know that we're running a little late. Thank you. I'm Hello. gonna have, yeah, Eli and Talene do some Q&A with the kids. Okay. Ms. Nunez can probably do the parent square as well. Yes. Okay, so, and then of course, you're gonna start your isolation for 10 days. Do not come back to school if your symptoms have not improved or your fever persists. Only return to school when symptoms have improved and you've gone without a fever for at least 24 hours. Por supuesto, dice, van a hacer, ¿verdad? A seguir el aislamiento por 10 días. Y si acaso los síntomas no han mejorado, ¿verdad? Que no vayan a regresar a la escuela si los síntomas no han mejorado. Okay, I'm trying to figure out what to do here. I think we should probably, yeah, they're gonna send a message to the 9th grade. We're gonna start late. Okay, we did that one, right. If you feel sick and get tested and it's negative, notify the school. If you still feel sick, you can stay home, but if you're ready to come back and you have no symptoms, you can come back. Entonces, los próximos pasos dice que si está negativo de COVID, va a notificar la escuela y si se siente todavía enfermo, ¿verdad? Siga los pasos que normalmente tomaría en caso de la enfermedad. Regrese al plantel escolar si los síntomas se han aclarado o si han sido determinados. Can you go back just for a quick second? Determinados de que sean generalmente no contagiosos. Thank you. If you don't have symptoms, but you test positive, for example, at school, you will need to notify the school if you're not at school. If you're at home, don't come to school. If you're at school, you're going to be going home and seeking medical attention. If your symptoms get worse, you will have to isolate for a total of 10 days as well. Dice de que si es asintomático pero salió con una prueba positivo, ¿qué hago? Entonces, si recibe resultados de COVID-19 positivos, va a notificar la escuela y dice que si está en la casa, ¿verdad? No vaya a la escuela, que busque ayuda médica y atención médica si los síntomas se empeoran y que continúe aislándose por el total de 10 días. This is another review of quarantine. I'm not going to go over it again, but basically, if after your quarantine, you're still sick, don't come to school. Este es otro, ¿verdad? Seguimiento acerca de la cuarentena. No lo voy a repetir, pero lo único es de que si todavía después de tener sus 10 días de aislamiento presenta todavía síntomas, no venga a la escuela. These absences will be excused. And if you have any questions about this, always you can call the school and double check. Y si está ausente y es basado a esta razón de que van a ser excusadas y si tiene cualquier otra pregunta que sepan de que pueden llamar a la oficina principal. This chart shows if you have been in contact with someone who tested positive, what to do. Esta tabla muestra de que si ha estado usted en contacto con alguien que ha salido positivo por COVID, ¿qué es lo que debe de hacer? Basically, you're going to ask, am I symptomatic? And then go from there, the same procedure. Básicamente, ¿verdad? Se va a hacer la pregunta, si es usted sintomático y va a seguir el mismo procedimiento, ¿verdad? Si es no, si es sí, va a seguir esos mismos procedimientos. If you are not vaccinated and have been in close contact with someone who tested positive, you will have to quarantine. So dice, si usted no está vacunado y ha estado en contacto con alguien cercano, va a tener que hacer sus días de cuarentena, de aislamiento. If you are vaccinated and you have no symptoms, but you've been in close contact, you do not have to isolate,
but you should still seek testing. Y dice de que si usted ya está vacunado y ha estado en contacto con alguien y no está demostrando síntomas, no necesita hacerse el examen, sí necesita de todas maneras hacerse el examen, perdón. If you've been in close contact, but you don't test positive, and you don't have symptoms, you can go to school. Si If usted, you do have symptoms, do not go to school and start the process of monitoring. si ha estado en contacto con alguien que tiene síntomas de COVID, pero no salió positivo de COVID, si no tiene síntomas de COVID, vaya a la escuela. Pero si tiene síntomas de COVID, no vaya a la escuela. In terms of contact tracing, we will be using seating charts, sign in and out procedures for classrooms and offices, and seating charts in group settings. Y dice de que para poder rastrear, ¿verdad? Para motivos de rastreación vamos a estar utilizando tablas con sillas asignadas en los salones. Vamos a usar procesos de entrada y salida requerida en todos los salones, y también va a ser contactado, ¿verdad? Si su estudiante ha estado en contacto directo con alguien. You will be contacted if you or your scholar is identified as having been in close contact within 6 feet for more than 15 minutes in a 24-hour period, or had unprotected contact with an infected person who has tested positive. Se le va a contactar a ustedes los familiares si su estudiante ha sido identificado que estuvo en contacto inmediato, que estuvo con una persona por más de 15 minutos en un periodo de 24 horas, o si estuvo en contacto, ¿verdad?, con la persona que salió positiva de COVID. I will go back to the Q&A later. I see a couple questions in the chat. One is about the swab test versus the saliva test. We are not offering the saliva test. We are doing the swab test. Vi una pregunta acá acerca de los exámenes de la saliva y el del hisopo de la nariz. No vamos a hacer el de la saliva, estamos haciendo el del hisopo de la nariz. I see the questions are coming about uniforms. I'm going to skip the vaccination access piece, except that we are encouraging all scholars to get vaccinated, and we will be providing as much information as possible about where and how to get vaccinated. So va a saltar a la parte de acerca de la vacuna, del acceso a la vacuna, ¿verdad? Pero sí está animando a todo el personal y a los estudiantes, animarlos para que se vacunen. Okay, other school-wide policies. So you see them here. I'm going to go to them now. Otras pólizas las ve ahí, vamos a ir a ellos ahorita. We are a uniform school. The school polo must be purchased from the school. Up to 2 are free this year. Pants can be black, gray, blue, or tan. And new this year, blue jeans can be worn any day of the week. Okay. En la póliza del uniforme dice, somos una escuela que usa uniforme. Las camisas polos deben de ser compradas en la escuela. Hasta 2 van a ser obtenidas gratis por cada estudiante. Los pantalones van a ser negros, gris, azul o color tan. Algo nuevo este año de que van a permitir el uso de los jeans, que van a poder ser usados todos los días de la semana. No modifications or changes can be made to the uniform shirts, and pants or bottoms may not have holes, rips, tears, or cutoffs. Que no se permiten modificaciones a las camisas de uniforme y tampoco se permiten hoyos, roturas, cortaduras en los pantalones o las partes de abajo del uniforme.
Shorts and skirts should continue to be just above the knee. Shoes should be closed-toed. Any color sweaters or hoodies are allowed as long as they're appropriate. And new this year, every Friday will be Spirit Day. Wear your college or school spirit t-shirts. Dice que los chores o las faldas, Optional. que los chores y las faldas deben de ser usados justo arribita de la rodilla, que los zapatos deben de ser cerrados y que suéteres con zipper y los hoodies de cualquier color son permitidos. Y algo nuevo es de que los viernes va a ser día de espíritu, que puede utilizar cualquier camisa o suéter que sea de colegio o camisa de espíritu de la escuela, y que es opcional. Cell phone policy. Scholars may bring their cell phones to school. They should be turned off or silenced and put away during class time, unless the teacher has allowed for a special project. You are allowed to use the phone before school, during nutrition and lunch, passing periods, and after school. And if there are issues, you will be asked to report to the main office for your phone to be secured and picked up after school. La póliza del teléfono es de que los estudiantes pueden traer su teléfono a la escuela. Los celulares deben de ser apagados o silenciados y guardados durante el tiempo de la clase, a no ser que algún maestro se lo permita el uso para algún proyecto especial en la clase. El uso de celulares va a ser permitido antes de escuela, durante el desayuno y durante el almuerzo, durante los periodos, las transiciones de periodos y después de escuela. Las violaciones repetidas del uso del celular va a requerir que el estudiante entregue su teléfono a la oficina principal, donde se lo aseguraremos y lo va a poder recoger después de la escuela. These are school supplies every scholar should bring daily. 10th grade specifically, there's a few more, and we'll send a parent message out this week. Dice de que a los útiles que deben de traer a diario son, ¿verdad?, los que miramos acá. Que el 10º grado tiene otra lista que se les va a mandar un comunicado para darles exactamente cuál va a ser esa lista. Most of our textbooks will still be digital this year, and don't worry about school supplies. If you need help with any school supplies, let your teacher, counselor, or the office know, and we will provide assistance. Dice que la mayoría de libros, ¿verdad?, van a permanecer digital este año, que no se preocupe acerca de útiles, que si necesita ayuda, que por favor comuníquele al maestro y nosotros lo vamos a ayudar con eso. Hall passes will be digital this year. We will review it with the scholars at school. It will be a Google form only for an extended period of time. We will not use hall passes for the restroom this year, but we will be monitoring if scholars have not returned to class after 5 minutes. Los pases como permisos para salir de la clase van a ser digitales este año. Los estudiantes van a utilizar una forma de Google para poder ir a otro salón o a la oficina para cierto periodo extendido de tiempo. Los pases para ir al baño no van a ser usados. Los maestros van a notificar a la oficina si un estudiante no ha regresado del baño después de 5 minutos. And schedules. So scholars will receive their schedules during period 1 on the first day of school. If you have an error or a missing class, you should request to go to the counseling office for it to be corrected. We will have a class change request form as well for less urgent needs, and we will review them and approve them, given that there is based on need and available seats. Para el primer día de escuela, la primera semana, los estudiantes van a recibir su horario de clases durante el primer periodo. El
11 de agosto, miércoles. Los estudiantes dicen que tengan errores o les hagan falta clases en su horario. Se les va a pedir de que vayan a la oficina de las consejeras. Otros cambios de clases van a ser revisados y aprobados basado en la necesidad y la disponibilidad. Los cambios de clases van a ser acomodados basado también en necesidad y sillas disponibles. I'm going to skip the next few slides for now so I can get to questions that I can't see on the screen before I go to the 9th grade presentation, but this will be available after the meeting for your review. Voy a brincarme estos próximos slides porque quiero llegar a la parte de las preguntas que no puedo ver porque tiene que irse a la junta del 9º grado, pero todo esto lo van a recibir ustedes, van a recibir esta presentación después de la junta. Before I do that, I just want to give you a save the date for back to school night. It will be in person. We will attempt to accommodate information virtually. August 26th from 5 to 7. Okay, antes de que nos vayamos ahí, dice, quiero darles que guarden esta fecha, que va a ser la noche de regreso a la escuela, que va a ser el jueves 8/26, agosto 26, de las 5 a las 7 p.m. y va a ser en persona. Okay. I'm attempting to go to, we have about 25 open questions that I'm going to attempt to address now quickly. And I also see a couple raised hands. So if your hand is raised, it's easiest if you type a question into the chat. So that way I can quickly scan them and answer live. Dice que va a intentar, ¿verdad?, contestar muchas preguntas que tiene en el chat. Si su mano está alzada, es mejor si lo pone en el chat también para poder ella evaluar y tratar de contestar lo antes posible, lo más rápido posible. Okay. So one question I'm seeing is regarding the uniform policy, which is the school polo, black, gray, blue, or tan pants. They can be blue jeans. Una de las preguntas que estoy viendo es acerca de la póliza de uniforme, donde es una camisa de polo con las insignias de la escuela, con pantalones que sean gris, negros, azules o color caquis. Pueden ser jeans. Any color blue. Cualquier color de azul. Fridays is Spirit Day. So any of the pants that we've listed and either a college or school spirit t-shirt. Sí, los jueves van a ser días los viernes son días de espíritu, entonces puede ser cualquiera de los pantalones mencionados junto con una camisa que sea del colegio, de universidad o cualquier camisa de espíritu de la escuela, de algún club. Yes, the school will be offering COVID testing. And if you feel sick for any reason at all, you should stay home. Y sí, la escuela va a estar ofreciendo los exámenes de COVID, pero si se siente enfermo, por favor, quédese en casa. So free dress is not the same as Spirit Fridays. Just want to make sure that's clear. It's a Spirit college or school spirit shirt. Free dress is another matter. Work with student government, but it will not be every Friday. Y dice de que vestimenta libre no es lo mismo que el día de espíritu de los viernes, que el día de espíritu de los viernes se refiere a que va a ser una camisa de universidad o de colegio o cualquier otra camisa con el espíritu de la escuela ESAT. El de vestimenta libre es otra situación que ella va a discutirlo con el gobierno estudiantil y luego nos dará más detalles.
On the first day of school, when you come on campus, everybody should attend on the first day. And as per usual, the classes will be listed outside the main office. So you'll find your name and you'll look for your period 1 class. And then when you go to your period 1 class, you can pick up your schedule. Y dice de que el primer día de escuela va a haber unas listas enfrente de la oficina principal como lo usual. Va a buscar su nombre, ahí va a buscar dónde le toca ir para su primer periodo. Cuando llegue a su primer periodo, ahí es donde le van a entregar el horario para el resto de las clases. And based on what I'm seeing, another big question in the chat is regarding after school. So that will be the last question I address here. Not the last question I answer, but the last one I can take right now. La última pregunta que puedo tomar ahorita es acerca del programa de escuela, de después de escuela. We will offer CIF sports this year. It's in the presentation. There will be approximately 2 different sports offered per season. And Mr. Taylor is our athletic director, so you can ask him any questions you have when you come to school. Dice de que vamos a ofrecer deportes CIF y vamos a ofrecer por lo menos 2 deportes por cada temporada. Mr. Taylor va a ser el encargado y le puedes hacer preguntas directamente a él cuando vengas a la escuela. We will also be able to host clubs after school for about an hour after school, several days a week. So be on the lookout for information and sign-ups for clubs. También vamos a ofrecer clubs después de escuela, por lo menos 1 hora después de escuela, o estén pendientes de la lista para poderse anotar y asistir a esos clubs. There's a question about the hat policy. I will take that one. Hats that are used to keep yourself warm, such as beanies or hoods, are allowed outside, no baseball caps. Sí, hay una pregunta acerca de la póliza de gorras, ¿verdad? En la escuela, la voy a tomar ahorita, dice, artículos que son usados para mantenerte calentitos, pueden ser usados fuera de la clase como gorros o beanies. So with that, I would love to thank everyone. We have like 150 people that have been on and off of this call. Thank you so much for joining us. We will send out the information and we will be available in the next week at the school for any questions you may still have. Y gracias a todos, dice, con esto vamos a darle término a la junta. Hemos tenido, dice, más de 150 personas que han entrado y salido de la junta. Y también vamos a estar disponibles en la próxima semana en la escuela para contestar cualquiera de sus preguntas y les vamos a enviar también esta presentación. Good evening, everyone. Can't wait to see you next Wednesday, 7:45. No me aguanto por verlos y conocerlos el próximo miércoles a las 7:45. Bye.